Este es el laboratorio número 1, acondicionamiento con amplificadores operacionales, presentado por Juan David Silva López y Nicolás Gómez Sierra para la materia Instrumentación Industrial Avanzada. En el presente laboratorio se hará una recolección de datos prácticos obtenidos por la experimentación con amplificadores operacionales que funcionarán para condicionar una señal de temperatura que va a medir el sensor LM35. De manera que para la realización del circuito es necesario tener en cuenta que el sensor LM35 da sus datos en grados Celsius y estos a su vez son equivalentes a milivoltios. De manera que se puede usar perfectamente la operación, la ecuación que es para conocer los grados en Fahrenheit, que es grados Fahrenheit es igual a 1.8 grados Celsius más 32. Como se recordará, este 32 hace alusión a la temperatura de la congelación del agua en la escala de Fahrenheit. De manera que si utilizamos estos dos valores y los hacemos equivalentes a milivoltios, serían necesarios 320 milivoltios para sumarle a la señal y amplificar la salida del LM35 1.8 veces. Bueno, buenas noches. Como bien lo mencionó mi compañero Nicolás, este proyecto es la realización de conversión de temperaturas de Celsius a Fahrenheit y de Fahrenheit de 9 a Celsius por medio de amplificadores operacionales. Pues se nos dio inicialmente las fórmulas que ya estaban preestablecidas de conversión de Fahrenheit a Celsius y de Celsius a Fahrenheit, como lo ven acá, para la realización pues, de este proyecto utilizando el sensor LM35, que como lo mencionó mi compañero, tiene un dato de conversión de por cada grado centígrado o cada grado Celsius son 10 milivoltios, hablando pues en escala de voltaje. A continuación les presentaré el montaje que realizamos por medio de la simulación en el software Proteus para la realización de este proyecto. Entonces, como les comentaba antes, se hizo la utilización de amplificadores operacionales. Para realizar esto, se utilizaron amplificadores operacionales no inversores, amplificadores operacionales e inversores, sumadores y restadores. Entonces, a continuación voy a hacer la explicación del circuito que tenemos acá en Proteus y de cómo se armó. Entonces, acá, digamos, inicialmente voy a dar un ejemplo de la funcionalidad del circuito. Entonces, acá tenemos el LM35 simulado, que está midiendo en estos momentos 0 grados Celsius. Por lo tanto, nos tiene que estar midiendo a la salida de nuestros amplificadores en nuestro primer multímetro 0 grados, o bueno, 0 milivoltios en este caso. Y para el de Fahrenheit, si hacemos la conversión de grados Celsius a Fahrenheit, esto nos tiene que dar más o menos 32 grados Fahrenheit. Acá en este momento tenemos este multímetro en punto 33, este voltímetro. Y acá tenemos el último voltímetro, que es el que nos representa la siguiente conversión. Como les mencioné inicialmente, es de Celsius a Fahrenheit y de Fahrenheit de 9 a Celsius. De nuevo a Celsius, entonces acá tenemos de nuevo el valor de Celsius en 0. Pues para la realización de este, como lo mencioné inicialmente, este proyecto se utilizaron amplificadores operacionales. Entonces acá inicialmente para sacar la señal del LM35, que ya está saliendo en milivoltios, utilizamos un amplificador operacional no inversor con ganancia 1 en este caso, o como bien se conocen, seguidores de voltaje. ¿Por qué? Porque
no generan una ganancia mayor a la entrada que se les está generando. Simplemente son utilizados, aunque se vean inútiles, son utilizados para mantener, digamos, voltajes, para evitar pérdidas de voltajes en montajes eléctricos, debido al paso del voltaje por los elementos, pues, resistivos de los componentes. En este caso lo estamos utilizando para mantener el voltaje de salida de nuestro LM35. Y pues como se pueden dar cuenta acá, la salida de nuestro amplificador operacional está conectado al primer multímetro que indica los grados Celsius. El siguiente amplificador que podemos ver acá en el montaje es un amplificador operacional no inversor, pero este sí trae una ganancia, por lo que trae estas resistencias que podemos ver acá de 17.4 kiloohmios y de 22 kiloohmios con, pues, cálculos que fueron realizados ya adecuadamente. Enseguida se realizó la utilización de este amplificador operacional para aumentar el valor de la señal del LM35 a 1.8 veces. Como está acá establecido en la fórmula, para convertir a Fahrenheit, toca multiplicar la señal que sale en Celsius por 1.8 y sumarle 32. Entonces, este amplificador que estamos utilizando acá es para amplificar esta señal los 1.8 que nos pide la fórmula. A continuación, tenemos que, pues, como bien lo dice la fórmula, sumarle 0.32. Entonces, para hacer eso, hicimos uso de un divisor de voltaje, que es el que pueden apreciar acá, con ganancia o con salida de 0.318 en este caso, más o menos 0.320 milivoltios. Entonces, con cálculo de resistencias que tenemos acá, 27 kiloohmios y 285.5 kiloohmios, pues realizamos el siguiente amplificador, que es un amplificador sumador. Entonces, le entra por un lado la señal de los 0.32 y por el otro, que lo tenemos aquí, entra la señal del amplificador anterior, el valor inicial del LM35 ampliado 1.8 veces. Está acá el sumador, es este que está acá. Este que está acá, que tenemos acá, es otro amplificador no inversor con ganancia 1 o un seguidor de voltaje. Se utilizó en este caso, en este montaje, para evitar pérdidas de voltaje a la salida de nuestro divisor de voltaje, para que tal cual recibía 0.318, tal cual pudiera llegar al sumador los 0.318 o un poco más. En este caso nos está entregando 0.319, nos está dando una poca ganancia. Entonces acá tenemos el amplificador sumador, que es el que hace, pues, la operación de sumar las señales como nos lo pide la fórmula, de la señal de 1.8 del sensor LM35, la señal de salida LM35 aumenta 1.8 veces más 0.32, que es esta señal que está saliendo acá en estos momentos. Entonces acá entra, hace la suma, hace la operación, y a la salida tenemos el resultado. En este caso es menos 0.322. Ese es el pequeño inconveniente que se tiene con el amplificador operacional sumador, que gracias a sus características en sus resistencias y pues en la fórmula general que se maneja, la salida siempre nos va a salir negativa. Entonces, para solucionar este problema, porque no podemos dar un valor negativo, digamos, para la conversión de, en este caso, de temperatura, lo que hicimos fue utilizar un amplificador operacional inversor para invertir esta señal de negativa a positiva. Entonces la señal sale del sumador, entra al inversor y del inversor sale a nuestra siguiente etapa. Aquí a la salida de este inversor tenemos el segundo multímetro, que representa nuestro valor ya en Fahrenheit. Entonces este valor es la conversión del sensor LM35 de Celsius a Fahrenheit, pero como lo pueden ver ya con signo positivo. Entonces, a continuación, la última etapa del proyecto nos pide que convirtamos de nuevo los grados Fahrenheit a Celsius mediante esta fórmula que tenemos acá.
Entonces la fórmula es coger los grados Fahrenheit, restarle 0,32 y dividirlo en 1.8. Entonces acá tenemos la señal de Fahrenheit. Esta señal la vamos a hacer entrar a un amplificador restador, en este caso, aunque la fórmula diga que es dividiendo, nosotros decidimos hacerle un pequeño cambio a la fórmula para no complicarnos pues con el tema de las divisiones. Entonces la fórmula original es esta que están viendo acá. Los Fahrenheit menos 0.32 dividido 1.8. Pero entonces dividir por 1.8 es lo mismo que multiplicar por su inverso, que en este caso sería de 5 novenos o en pocas palabras de 0.555. Entonces la fórmula nueva nos quedó como Fahrenheit menos 0.32 por 0.555. Entonces hicimos uso de un amplificador diferencial o amplificador restador con ganancia de 0.555. Entonces acá tenemos ya el amplificador de nuestra última etapa. Entonces, como se mencionó, entra la señal en Fahrenheit y tienen que también entrarle pues los 0.32 o 0.300 milivoltios en nuestro caso, que van a ser representados por otro divisor de voltaje que tenemos acá, igual al anterior, los mismos valores en resistencias, e igual que ese entra un seguidor de voltaje o a un amplificador no inversor con ganancia 1 para evitar caídas de voltaje. Y entra al diferencial, al amplificador diferencial, entran las dos señales, se realiza la operación de resta y por medio de la resistencia se le da a la salida una ganancia de 0.555 para obtener de nuevo nuestro valor en Celsius. Entonces a continuación tenemos una tabla en la que se explican un par de conversiones de pruebas que hicimos. Entonces, cuando la temperatura se encuentra en menos 0, en menos 55, que es la mínima temperatura del LM35, nuestro valor en Fahrenheit tiene que ser de 0.66. Entonces vamos a mover nuestro LM35 para hacer esas pruebas. Entonces vamos a ponerlo a lo menor que es menos 55 en nuestro caso. Menos 55 en grados de temperatura tiene que darnos en nuestro primer voltímetro menos 0.55, que es la representación en milivoltios. En nuestro siguiente voltímetro, que es el de los Fahrenheit, nos tiene que dar 0.66, que es la conversión en Fahrenheit, y de nuevo convertirlo a 0.55. Acá nos da menos 0.54, más o menos es un aproximado. Vamos a hacer uso de otro valor, digamos un valor acá en la tabla al aire, 44 grados centígrados en nuestro LM35. Entonces 44. Entonces, para nuestros 44 grados centígrados, según nuestra tabla de conversiones, nos tiene que entregar un valor de 1.12 pues en Fahrenheit. Entonces, 0.44, 1.12 para el resultado de Fahrenheit, en este caso son milivoltios, y de nuevo 0.44. Vamos a tomar un último valor al azar, digamos bueno, el de 150, que es el valor máximo que puede dar nuestro sensor. Entonces, para el de 150, para el de 150 nos tiene que dar en nuestro primer voltímetro 1.51 o 1.50 milivoltios. Para el de Fahrenheit nos tiene que dar 3.02 según nuestra tabla. Está correcto, 3.02 milivoltios. Y de nuevo tiene que pasárnoslo a grados Celsius, acá, 1.50. Entonces, pues así fue como realizamos el montaje por medio de amplificadores separacionales. Todos los amplificadores tienen una fórmula que se utiliza para el cálculo de las resistencias que se usan en ellos. No puede ser cualquier resistencia. Eso dependiendo de la ganancia que uno quiere que tenga, pues se tiene que hacer un cálculo. Que fue lo que realizamos acá. Todo esto está siendo alimentado por unas fuentes de 12 voltios, unas baterías de 12 voltios.
Y pues ya, siendo más, pues muchísimas gracias por la atención.